Tres. Hola, buenos días. Buen día. ¿Me podrías decir tu nombre? Ok, mi nombre es Karen Itzel Hernández Jaimes. Ok, ¿y qué formación académica tienes? Ok, yo estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad de Ecatepec y tengo una especialidad en docencia universitaria. Ok, perfecto. ¿Y manejas algún tipo de corriente psicológica? Ok, mira. Yo para mis terapias lo que más utilizo es la terapia cognitivo-conductual. Esa es mi base para la mayoría de las sesiones que yo utilizo. En alguna otra sesión yo llego a modificar esta parte por las necesidades del paciente. Ok, muchas gracias. ¿Y en qué has trabajado? ¿En qué he trabajado? Únicamente he trabajado como terapeuta. De alguna u otra manera llevo un año, esa es mi experiencia, un año dando terapia. Trabajo para el sistema DIF y en esta clínica. Ok, muy bien. Y entrando un poquito al cognitivo conductual, ¿me podrías decir la principal técnica que tú consideres? Ok, mira, por ejemplo, te voy a hablar un poquito de mi trabajo en el sistema de DIF, ¿vale? En el sistema de DIF llegan muchos casos de niños, ¿no? Por problemas de conducta. Regularmente sabemos que la situación conductual en la sociedad pues cada vez es una, ¿cómo te diré? Es un problema que persiste demasiado por la situación social que se vive hoy en día, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientitos que llegan son niños. Por lo tanto, de alguna u otra manera, lo que más se trabaja con niños pues viene siendo la de la modificación de conductas a través del código de fichas. Okay. Bueno, y con esa técnica que nos comentas, ¿cuál podría ser el objetivo principal? La modificación conductual como tal. De alguna u otra manera tratamos de eliminar conductas problemáticas y a su vez tratamos de implementar conductas deseadas para el menor. Okay. ¿Y cuál podría ser el máximo alcance de esa técnica? El máximo alcance, como tal, la modificación de conducta. Tú eliminas la conducta problema y a partir de ello puedes implementar conductas nuevas. Es lo que de alguna u otra manera a mí en este periodo que yo he empezado a elaborar me ha brindado como mayor seguridad en los peques. Esto sí, por ejemplo, te puedo decir en un adulto, no te puedo decir si te funciona al 100% en todos, ¿no? Pero es más funcional en niños y adolescentes, ¿no? Okay. Y bueno, entonces haciendo un poco hincapié en los niños y adolescentes, ¿cuál podría ser una limitación de la técnica? ¿Cuál podría ser una limitación de la técnica? De alguna manera que, por ejemplo, la manejas bajo consecuencias, ¿no? Positivas o negativas, o al menos así yo la manejo, ¿no? En esta parte de las consecuencias, cuando no son implementadas de manera, pues, ¿cómo te lo podría decir? De manera objetiva, si no tienen una finalidad como tal, esta modificación conductual no va a poder realizarse, ¿no? De alguna u otra manera nos apoyamos mucho del apoyo de los papitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta parte de la modificación conductual yo te la manejo con calendarios o con, de alguna manera, registros donde nos indican qué conductas se están cumpliendo y qué otras conductas no se están cumpliendo, ¿no? Si de repente nos encontramos con papitos que dicen, bueno, pues no la cumpliste, pero hiciste el intento, entonces sí cuenta, y te la registran, entonces de alguna u otra manera la modificación no se lleva a cabo como tal, ¿no? No está funcionando. Efectivamente, puede llegar a dejar de ser funcional cuando existen este tipo de limitaciones. Otro tipo de limitaciones son cuando, por ejemplo, se presentan situaciones psiquiátricas, ¿no? Por ahí tengo un pacientito X que pues tiene 5 o 6 años de edad y de alguna manera él presenta pues esta parte de trastornos negativistas desafiantes, ¿no? Entonces, si tú tratas de implementar una economía de fichas con pacientes que ya requieren medicamentos psiquiátricos y no lo llevan como tal a el seguimiento médico, no te va a ser funcional, ¿no? Necesitas de alguna parte de muchos elementos, muchas situaciones que te permitan de alguna manera pues que se lleve a cabo la técnica de manera adecuada. Si la técnica no se lleva de manera adecuada, deja de ser funcional. Okay, muy bien. Y poniéndolo en un balance, ¿cuál podría ser una ventaja y una desventaja de esta técnica? La ventaja, cuando las cosas se llevan a cabo como tienen que ser, el proceso se va súper rápido, ¿no? Logras la modificación conductual. Ahora bien,
Hablando de la parte cognitiva conductual, mezclándola un poquito con la parte de la conducta como tal, porque estamos hablando de modificación de conductas, ¿no? Esta la llevas a cabo mediante varios procesos. La cognición como tal involucra varios procesos, como ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, si nosotros mezclamos estas dos partes, de alguna u otra manera, el paciente se te va súper rápido. Depende mucho de la capacidad que tenga el paciente para hacer estos pequeños autoanálisis o autoevaluaciones, ¿no? Si el paciente logra hacerte un autoanálisis o una autoevaluación de manera concreta y de alguna manera él tiene esa facultad de realizarlo con facilidad, el proceso va demasiado rápido, ¿no? De otra manera, cuando tú te topas con esos pacientitos que de repente son un poquito más renuentes, que tienen demasiadas resistencias, entonces el proceso sí cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? El proceso cognitivo-conductual es un proceso que de alguna manera te lleva muchas sesiones, ¿no? No es una terapia breve, pero tampoco es una terapia como el psicoanálisis, ¿no? Que te puede llevar varios años incluso, ¿no? El cognitivo-conductual depende también mucho de tu paciente. Realmente en consultorio nosotros hacemos 30-40% y el 60% lo hacen ellos, ¿no? Tú como psicólogo, tú como terapeuta, das las herramientas y quien realmente las utiliza fuera, pues son ellos. Entonces es esa parte. Por supuesto. Y algunos elementos físicos o psíquicos que tenga la técnica, o sea, las características generales. Físicos y psíquicos. Ok, bien. Características generales que yo utilizo. De alguna u otra manera hay bases que tú tienes que seguir para ciertas técnicas, pero realmente en consultorio muchas veces tienes que adaptarlas a las necesidades del paciente, ¿no? Por ejemplo, yo te decía, yo lo manejo con un calendario donde registro, ¿no? Esto se lleva por semana y se van viendo las modificaciones. Una vez establecida esta situación, ¿qué es lo que sucede? Se establecen consecuencias positivas o negativas. No lo manejo como castigos ni como reforzadores. Consecuencias positivas o negativas, adecuadas a la edad del paciente, ¿no? A través de estas situaciones, pues tú vas generando esta parte de las modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones que yo registro ahí? Pues las demandas del papito, ¿no? Si de repente dices, ¿sabes qué? Mi hijo opera, bueno, pues entonces vamos a empezar a partir de ello. ¿Qué situaciones, qué cosas necesitamos modificar para que esto ya no se vuelva a repetir o de alguna u otra manera podamos eliminar dicha conducta que nos está causando un conflicto, quizá en casa, quizá en la escuela, dependiendo de la situación que vayamos manejando? Y bueno, este tipo de técnica se puede basar en cualquier tipo de persona. Se puede basar en cualquier tipo de persona. Pues es relativo. ¿Quieren que le hable a su compañero? Entonces, ¿para qué tipo de personas podría ser útil esta técnica? ¿Para qué tipo de personas puede ser útil? De alguna u otra manera, yo te decía, ¿no? Es muy funcional en niños y adolescentes. ¿Con qué características? De alguna u otra manera que presentan una conducta problema y de alguna manera queremos eliminar, ¿no? Esta parte de la técnica también te sirve para implementar conductas deseadas. Muchas veces nosotros decimos, pues no, únicamente para eliminar conductas que no nos gustan, ¿no? Pero de alguna manera no, también puedes implementar conductas deseadas. Eliminas la conducta que te está causando un conflicto e implementas de alguna manera, por ejemplo, responsabilidades. Funciona mucho para implementar responsabilidades con los peques, ¿no? Si de repente el peque no recoge sus juguetitos, porque sabes que mami a los 3, 4 años, mami sigue recogiendo los juguetes, ¿no? 5, 6 años y el niño juega, pero la mami recoge, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también te sirve para eso. Por eso yo te decía hace un momento, muchas veces tienes que adecuarte a las características o a la situación que conlleva el caso que tú estás tratando en ese momento, ¿no? Bueno, ¿en qué momento se aplica esta técnica? ¿En qué momento de En la...? específico. Ok, mira. Para la parte cognitivo-conductual tú haces una evaluación donde de alguna manera te das cuenta qué características o qué problemáticas son las que se están presentando en ese pacientito, ¿no? Después de la evaluación, tú empiezas a aplicar lo que son las técnicas. De alguna manera, en esas técnicas tú le tienes que dar un seguimiento. Después de la evaluación es cuando tú empiezas a implementar técnicas dependiendo del problema que tú hayas evaluado en ese momento, ¿no? Si tú estás viendo un problema que de alguna manera tiene que ver con la situación de las emociones,
pues tú evalúas, ¿no? ¿Qué tipo de problemática tiene? Si la situación tiene que ver con conductas, evalúas qué tipo de conductas son las que de alguna manera está presentando y a partir de ello tú empiezas a diseñar las estrategias que de alguna manera tú vas a utilizar para llegar a tus objetivos. La parte cognitivo-conductual se basa mucho en el cumplimiento de objetivos, ¿no? Sabes que te basas en tu motivo de consulta. Si tu motivo de consulta es eliminar las conductas agresivas en un niño, pues en eso te vas a basar, en el cumplimiento de esos objetivos. ¿Cuál es el procedimiento de esta técnica? Procedimiento. Te voy a decir cómo lo aplico yo, ¿vale? De alguna manera, tú realizas tu historia clínica, te empapas de toda esta información que de alguna manera conlleva tu caso. ¿Qué es lo que realizas? Bueno, a partir de las situaciones problemáticas o de alguna manera que te están causando conflicto, yo enlisto, ¿no? Jerarquizo. ¿Cuáles de ellas me están causando mayor conflicto y por qué? ¿Cuáles pueden ser las causas de que estas conductas o situaciones se estén presentando? A partir de ello, tú empiezas a determinar cómo lo vas a establecer. Te digo, yo establezco por la mayoría de casos o la mayoría de veces un calendario. A través de este calendario es donde de alguna manera yo registro si esas conductas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Para ello yo utilizo lo que son las consecuencias positivas o negativas. Si se cumplen, pues hay consecuencias positivas, ¿no? Si no se cumplen, hay consecuencias negativas. Ahí es donde de alguna manera la personita con la que tú le estás trabajando analiza y le ve la funcionalidad a esto. ¿Por qué? Si tú le dices, lo tienes que hacer, te va a decir, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, si yo lo hago, voy a obtener algo. Y no es que forzosamente tenga que hacerlo, porque a partir de determinada situación, ellos tienen que hacerlo sin esperar nada a cambio. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Cuando tú tratas o eliminas ya esa parte, de alguna manera, si ustedes la quieren llamar recompensa, si tú eliminas esa parte para que la conducta se siga realizando sin obtener nada a cambio, ¿no? Porque muchos peques te dicen, pues ya lo hice, pero ahora dame algo. Es que me tienes que comprar algo, ¿no? Me tienes que comprar un dulce. Y ojo, muchas veces los papitos se van por esta parte, ¿no? De alguna u otra forma te dicen, bueno, pues le voy a comprar un carro, ¿no? Le voy a comprar un juguete o le voy a comprar un helado. Y no, va más enfocado, por ejemplo, a los tiempos de calidad, ¿no? ¿Sabes qué? Lo hiciste, pues vamos a ver una película al cuarto. Pero la vamos a ver juntos, o vamos a jugar un juego de mesa, o vamos a ir a caminar al parque. Este tipo de dinámicas son como las más funcionales, porque si tú la cambias por cosas materiales, entonces de alguna u otra manera pues se ve distorsionada la información. Lo hago, pero porque quiero que me compres mi carro, ¿no? O quiero que me compres mi paleta o mis dulces, ¿no? Esa es la parte. Una forma de manipulación, ¿no? Del niño. Efectivamente, de alguna u otra forma los peques están demasiado desarrollados en estos momentos, ¿no? Entonces muchas veces el papito apenas va y el niño ya regresó. Entonces es esta parte, te tienes que ir acoplando a las necesidades del paciente. Hay niños que de alguna manera en las primeras semanas notas cambios pues enormes y otros que sí les toma un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son las características de la población para aplicar esta técnica? Características, era lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? De alguna u otra forma que tengan alguna problemática conductual. A partir de ella pues es donde tú empiezas a trabajar. Yo te decía, características, yo te pondría mis características en las que yo he implementado en los casos que he llevado, niños y adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clínicos para su aplicación? Elementos clínicos para su aplicación. Bien, ¿me podrías como extender un poquito más tu pregunta? Tres. Bueno, ¿cuáles son los elementos clínicos en su aplicación? Ok. ¿En qué casos puedes ocupar la técnica o como tal la teoría? La técnica. La técnica. Yo te decía hace un momento que son para situaciones conductuales, ¿no? Problemas conductuales, ¿no? Si nos basamos de esa situación, ¿no? Porque al final del día problemas conductuales presenta todo el mundo, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipo de problemas conductuales? Problemas, por ejemplo, de agresión, de alguna manera de control de impulsos, toda esta parte que lleva como todo un análisis como tal, porque por ejemplo, hay personas que por ejemplo en el, no sé, problemas de alcoholismo, ¿no? Si tú aplicas una técnica de economía de fichas en un alcohólico, ¿crees que le funcione? No.
No, necesitas otro tipo de técnicas. Por eso yo te decía, es como muy minuciosa esta situación. Puedes llegar a adaptarla, pero de alguna manera es mucho más funcional para programas, por ejemplo, de agresividad, de control de impulsos, incluso control de emociones, ¿no? Por esa parte. ¿Cuál es el modelamiento de la técnica? Ok, mira. Por dar un ejemplo. Yo te mencionaba hace un momento que yo hacía un calendario conductor. Aquí vienen las conductas que de alguna manera le causan conflicto a la mami. No se ven muy bien porque las anoté con pluma azul y la hoja es azul. ¿Qué es lo que realiza? Está el calendario y viene de lunes a domingo y las actividades que el peque debe de cumplir, ¿vale? Ella decidió establecerlo con estrellitas, alguien que te las marca con palomitas o tachecitos, otros que te lo marcan con carita feliz. Yo se los dejo de alguna manera a libre albedrío, ¿no? Cuando no la cumple, la mami no puso nada, ¿no? Hay mamitas que te ponen, o papitos que te ponen un tachecito o una marquita así. A través de esto, yo los voy colocando, de aquel lado hay un semáforo, ¿vale? Y es el semáforo conductual. Se basa en las situaciones del semáforo. Conductas buenas, verde, conductas pues que más o menos vamos mejorando, amarillo, y conductas problemáticas en el rojo. Así es como yo lo manejo en consultorio. Si nosotros tenemos conductas, demasiadas conductas en el nivel rojo, pues entonces tenemos que hacer una modificación y tenemos que comprometernos. Cuando yo estoy en el nivel amarillo y rojo es cuando empiezo a implementar consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera en el nivel verde pues son como los beneficios que obtiene o recompensas o consecuencias positivas, como lo quieran llamar, bajo las situaciones de los registros que tú vas haciendo. Estas las estableces con la mano, ¿no? Y bajo los resultados que te vaya dando aquí son los que vas trabajando en sesión. Por ejemplo, si alguna de estas llegase a decir el control de impulsos o no pegar, por ejemplo, no golpear, te basas en eso. Si en esa, no, supongamos que no golpear está aquí y tienes un índice de que algo no está funcionando, pues entonces a partir de ello es donde empiezas a trabajar. ¿Qué es lo que vas a empezar a trabajar? Pues dependiendo de las características que el peque tenga, qué edad tiene, dependiendo de cuál sea la situación que ellos viven, y a partir de eso es cuando tú empiezas a diseñar estrategias para que de alguna u otra manera se funcionen dentro de la sesión. ¿Sí? Sí. Ok. Desde el modelo cognitivo, conductual, ¿en algún momento se aplica la resiliencia? Ok, bien. De alguna manera, la resiliencia la llegas a ocupar en algunos casos, no en todos que es funcional, porque depende de las características que tenga el paciente. Yo te decía, el modelo cognitivo-conductual implica todo este proceso, de alguna manera cognitivo, que va desde la concentración, atención, todos esos procesos que de alguna manera intervienen en el proceso cognitivo, desde la parte conductual. Aquí ya no estamos que bajo ciertos estímulos respondes a ciertas respuestas, sino que al final del día tú, a partir de los procesos que tú realizas, realizas esquemas y tú tienes que trabajar con esos esquemas que tú estás realizando, ¿no? Es esa parte. Si tú tienes un pacientito que hace esquemas mentales que de alguna manera favorecen y para su proceso terapéutico, la resiliencia puede aplicar. Pero si tienes un pacientito que tiene, por ejemplo, ideas irracionales, pues no vas a poder trabajar como, o meter como tal la resiliencia en tu proceso terapéutico. Ok, muy bien. Pues por nuestra parte es todo. Le agradecemos mucho pues el tiempo que se tomó para responder nuestras preguntas y pues muchas gracias. No, de que fue un gusto de alguna manera contribuir en esta parte. Muchas veces es difícil, ¿no? Muchas personas no se prestan a esta parte. A mayor o a menor medida, espero que lo que yo les haya brindado